David Morales no se consideraba un héroe. Era simplemente un policía de carrera, desgastado por los años de servicio en una ciudad corroída por la corrupción, la violencia y los crímenes sin resolver. Había visto demasiadas cosas, y ese día no esperaba que las cosas fueran diferentes. La llamada llegó como muchas otras, un secuestro en curso. La víctima, Valentina Aguirre, hija de uno de los empresarios más influyentes de Rosario. No fue hasta que llegó a la escena que David empezó a notar que algo en ese caso era diferente. El secuestro no era una simple cuestión de dinero. Había algo más profundo, algo que resonaba en las sombras de la ciudad. Los secuestradores parecían tener otros motivos, más allá del rescate. ¿Por qué alguien querría a la hija de un empresario muerto en vida? Los Aguirre habían sido una familia prominente, pero tras el asesinato del patriarca de la familia, su influencia había disminuido. No había grandes fortunas ni enemigos poderosos que justificaran una operación tan complicada. David tomó el caso por inercia, sin saber que esa decisión lo llevaría a descubrir una verdad mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Durante las primeras horas de la investigación, David se concentró en seguir las pistas tradicionales. Habló con testigos, revisó las cámaras de seguridad e incluso interrogaron al personal de la familia Aguirre. Pero las pistas lo llevaron a un callejón sin salida. Valentina había sido secuestrada en su casa, y no había ninguna pista clara sobre quién la había tomado o hacia dónde la habían llevado. Fue entonces cuando un pequeño accidente cambió el rumbo de la investigación. Mientras inspeccionaba un almacén abandonado que había sido usado por la organización delictiva de El Sombra, David tropezó con una trampilla oculta bajo una pila de cajas. Al abrirla, descubrió un túnel que parecía conectar con otras áreas de la ciudad. No era cualquier túnel. Estaba lleno de huellas, reciente actividad y una sensación de que algo mucho más grande se movía en las sombras. Al adentrarse en el túnel, David sintió como el aire se volvía más denso, más pesado. Las paredes estaban cubiertas de grafiti, símbolos crípticos que no pudo reconocer de inmediato. Había rumores en las calles sobre El Sombra, un hombre al que muchos consideraban un mito urbano, pero que parecía tener más poder del que cualquiera podía suponer. Fue allí, en uno de esos túneles, donde conoció a Lucía García. Lucía era una mujer que se movía entre las sombras, demasiado segura de sí misma para ser solo una transeúnte más. Cuando David la encontró, ella fingía ser una simple vagabunda, pero había algo en su mirada que lo inquietaba. La desconfianza mutua fue inmediata, pero también lo fue la curiosidad que despertó en él. Lucía era hermosa, con una intensidad en sus ojos que dejaba ver una vida llena de sufrimiento y secretos. Desde el principio, David supo que había algo más en ella. No era solo una mujer perdida en un túnel, conocía demasiado sobre la red subterránea de Rosario, demasiado sobre el caso en el que estaba trabajando. Él la interrogó con dureza, tratando de obtener respuestas, pero Lucía lo manejaba con maestría, deslizándose entre medias verdades y mentiras hábiles. Finalmente, ella accedió a darle una pista, pero a cambio de protección. «Si no me ayudas a salir de esto, no sobreviviré», le dijo. Y aunque David sabía que no debía confiar en ella, algo lo impulsó a aceptar su propuesta. Lucía comenzó a revelarle a David el tamaño y la complejidad de la organización a la que pertenecía El Sombra. Esta red criminal no solo estaba involucrada en el secuestro de Valentina, sino también en tráfico de drogas, armas y personas. El secuestro no era más que una pieza de un rompecabezas mucho mayor. A medida que Lucía y David pasaban más tiempo juntos, su relación se volvió más tensa pero también más cercana. Lucía, acostumbrada a la traición y el peligro, comenzó a ver en David algo diferente, una honestidad brutal, pero genuina. Por su parte, David se debatía entre su deber como policía y su creciente atracción por ella. A través de Lucía, David descubrió que El Sombra tenía un plan mucho más grande. Valentina no era solo una víctima al azar, ella era la llave para acceder a la fortuna secreta que su padre había dejado oculta antes de su asesinato. Un grupo de empresarios corruptos, antiguos aliados de su padre, querían esa fortuna para financiar una red de corrupción que se extendía desde Rosario hasta la capital. El Sombra había sido contratado para recuperar esa fortuna y Valentina era la clave para encontrarla. El clima entre David y Lucía estaba cargado de emociones, tensiones y una inevitable atracción. Una noche, tras una larga jornada de investigación, Lucía le confesó algo que cambiaría todo. Ella no solo era parte de la red de El Sombra, sino que había facilitado el secuestro de Valentina. El Sombra había amenazado con matar a su hermana si no colaboraba.
Lucía había estado jugando a dos bandas, intentando salvar a su hermana mientras ayudaba a David. David quedó devastado. La mujer en la que empezaba a confiar, con la que había compartido noches largas y momentos de vulnerabilidad, resultaba estar más implicada en el caso de lo que jamás había imaginado. Sentía una traición profunda, pero también sabía que Lucía estaba atrapada en un juego mortal y que, a pesar de todo, quería protegerla. El secuestro de Valentina y la búsqueda de la fortuna Aguirre estaban alcanzando su punto más crítico. La red del Sombra estaba comenzando a desmoronarse y la operación para rescatar a la niña se ponía en marcha. Lucía le dio a David la información clave para encontrarla, un almacén oculto en las afueras de la ciudad, donde Valentina estaba siendo retenida. Pero el Sombra estaba preparado. David organizó una redada con su equipo, pero lo que no esperaba era la emboscada que había sido preparada para ellos. La redada se convirtió en una trampa mortal. Capítulo 6. La emboscada. En el almacén abandonado, la atmósfera era sofocante. David y su equipo irrumpieron con fuerza, pero todo se torció rápidamente. Los hombres del Sombra estaban listos, y un tiroteo violento estalló en el lugar. David luchaba por llegar a Valentina, pero las balas silbaban a su alrededor, y todo era un caos. Lucía, que había ido con él, se encontró en una situación imposible. Tenía que elegir entre salvarse a sí misma o ayudar a David y Valentina. Pero algo dentro de ella había cambiado. No podía huir, no podía seguir siendo la mujer que solo velaba por su propia supervivencia. Con una determinación nueva, Lucía tomó un arma y disparó al jefe de los secuestradores, salvando la vida de David en el último segundo. Pero el Sombra no era alguien que dejara cabos sueltos. Sabía que Lucía lo había traicionado, y estaba dispuesto a acabar con ella. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, David lo alcanzó y, tras una intensa lucha, lo desarmó. Pero la victoria llegó a un precio muy alto. Capítulo 7. El precio de la redención. Con el Sombra muerto y Valentina a salvo, la operación fue un éxito. Sin embargo, Lucía no podía escapar de su pasado. A pesar de haber ayudado a David a desmantelar la organización criminal, su implicación en los crímenes anteriores no podía ser ignorada. Fue arrestada y enfrentó un juicio que la llevó a prisión. David, a pesar de lo que sentía por ella, sabía que la justicia debía seguir su curso. La visitó en prisión antes de su sentencia. Lucía, nunca dejaré de sentir algo por ti, le dijo, sus ojos cargados de tristeza. Pero no puedo ignorar lo que hiciste. Espero que encuentres la paz, incluso si es lejos de mí. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que el precio de su redención había sido demasiado alto. David salió de la prisión con el corazón roto, sabiendo que había perdido a la única persona con la que había conectado en años. Pero también sabía que no había vuelta atrás. A pesar de la tragedia personal, David continuó trabajando en la policía. Se convirtió en un héroe para la ciudad tras desmantelar la red del Sombra, pero en su corazón, las cicatrices de esa operación nunca sanarían del todo. Meses después, en una tarde lluviosa, recibió una carta inesperada. Venía de Lucía. Dentro había solo una frase: espero que algún día podamos encontrarnos en otro lugar, en otra vida. David guardó la carta en su bolsillo, sintiendo un extraño alivio. No sabía si alguna vez volvería a verla, pero sabía que, de alguna manera, ambos habían cambiado el destino del otro para siempre.